Luis Vidal, muy buenas Adela? tardes. El equipo de Más Vale Tarde. ¿Qué ha pasado con esa página? La versión oficial del Ministerio de Empleo y de Seguridad Social ha sido dicho? que en el momento en que era abierto, que ha sido en torno a las 3 de la tarde, ha habido cerca de 200.000 visitas para tratar de calcularlo. Y eso ha generado algunos de los problemas que ha habido durante toda la tarde de hoy. La última vez que lo hemos comprobado, hace cosa de 5 minutos, seguía con algún problema, pero desde el propio Ministerio dicen que a más tardar mañana ya podremos calcularlo. Ya lo solucionamos. Ha habido algunos privilegiados que hemos tenido la oportunidad por lo menos de bucear un poquito. ¿Sí? Claro. Bueno. Esta es la imagen que se encuentran todos nuestros espectadores si quieren calcular cuál es su pensión. La primera imagen que se van a encontrar es esta. Hay que decir que tiene una pequeña complicación, de todas formas, Adela. Y es que o tienen ustedes activado el DNI electrónico o, para poder hacerlo, habrá que personarse en cualquiera de las oficinas de la Seguridad Social para que lo puedan activar. A partir de ahí... ¿Tienen que dar una clave allí? Exacto, o por lo menos el DNI electrónico, y te facilitan, con el DNI electrónico te pueden facilitar la clave para que lo puedas hacer. Es un pequeño embrollo más, pero bueno, no deja de ser una buena alternativa para saber, en el momento en que entras, lo que te viene a poner es para tu jubilación ordinaria, cuánto llevas trabajado, cuánto es tu vida laboral, y la noticia que no suele gustar tanto es cuánto te queda por trabajar. ¿Cuánto nos queda? Para que tengas la jubilación. En el capítulo de cuánto nos queda, lo que hemos hecho ha sido un pequeño resumen sobre las 5 claves por las cuales, Adela, las pensiones, nos guste o no, ¿Qué va a pasar con estas pensiones? van a la baja. Lo Sí, sentimos en el alma. irremediablemente. Irremediablemente no, pero desde luego a priori van a ir a la baja. Por 5 motivos claros que han llegado con, sobre todo, la última reforma del año 2013 de las pensiones. ¿Cuáles son esos 5 motivos? Bueno, el primero de ellos es obvio, lo conoce todo el mundo. Pasamos de 65 a 67 años. Esto no implica directamente que vayamos a cobrar menos pensión, pero si trabajamos más años, son menos años que podemos tener la pensión disponible. Es uno de los principales motivos de los 5 que hay. El segundo, el capítulo de las bases de cotización, que pasan de 15 a 25 años. Es decir, tú antes, para calcular tu cotización de la pensión, cuánto ibas a recibir de pensión, tenías que calcularlo sobre los últimos 15 años. Claro, se da la particularidad de que en los últimos 15 años, en la vida laboral, uno suele cobrar más, habitualmente. Suele. Se supone. Habitualmente sueles cobrar más. Ahí lo dejo. Favorecía un poco, digamos, el hecho de que tu cotización para la Seguridad Social y la posterior pensión subiera. ¿Qué ocurre? Que con la reforma de 2013 se amplía a 25 años. Si dividimos lo que cobramos entre 25 años, claro... Nuestro pobre Ramón está Este es nuestro, ya... sí, lo hemos llamado Ramón el pensionista, que es el que nos va a echar un cable para que podamos calcularlo. Bueno, Ramón el pensionista tiene que tener en cuenta también los años trabajados, porque ahora, para que podamos recibir el 100% de toda nuestra pensión, es obligatorio, lo que te corresponde, pero es obligatorio que nuestra vida laboral llegue a los 35 años. La diferencia, por ejemplo, que si cotizamos únicamente, por ejemplo, 15 años, que también es verdad que no es habitual, pero bueno, recibiríamos únicamente el 50%. La mitad. La mitad de esa pensión. Suele ser más habitual que se cotice en 35 años, pero según está el mercado laboral... Esto se está poniendo muy caro también, ¿eh? Claro, según está el mercado laboral, años. Cualquiera trabaja 35 años, o más que trabajarlos, sobre todo cotizarlos. Otra cosa ya es el trabajo de economía sumergida, que es una parte muy importante del PIB. Cuarto punto importante, el de la sostenibilidad, es sobre todo el punto que más controversia ha generado con esa reforma de las pensiones, porque es lo que se conoce como el factor de equidad generacional. ¿Esto qué significa? Que lo que hacen es que para calcularnos la pensión nos tienen en cuenta la esperanza de vida. Y yo he hecho un cálculo un poco rápido. En el año 2040, 2045 más o menos, que sería cuando previsiblemente una persona como yo de 30 años se jubilaría, yo obtendré un 20% menos de pensión que la persona con los mismos años cotizados y trabajando lo mismo que se jubilara hoy. ¿Y cuánto se revalorizan las pensiones? Esa era la otra pata. Antes se revalorizaban en función del IPC, del índice de precios al consumo o de la inflación. Ahora el mínimo anual siempre va a ser el 0,25% y se liga a la inflación, pero solamente a partir del rango máximo. Y para llegar al rango máximo, encima tenemos que tener en cuenta la cuenta de ingresos y gastos que pueda tener la Seguridad Social. Eso es hacerlo mucho más complejo, como para que al final lo que ha ocurrido en los últimos 3 años, 2 años concretamente, es que se ha revalorizado, pero el mínimo, 0,25%.